hemos invitado a dos jóvenes politólogos para que nos analicen un poco en el contexto en el que los temas judiciales y otros vienen llevándose a cabo, eventualmente económicos también. Uno de ellos es Darío Pedraglio, que trabaja en la institución 50+1, es una asociación o una ONG, no sé. Una consultora. Una consultora. Y el señor Camilo Ferreira, analista político del Centro Huíñac, ahí tiene su nombre, Centro Huíñac. Entonces, ¿cuál de los hechos que se han producido durante las últimas semanas y de los que están pendientes, como las elecciones municipales dentro de 7 semanas, a usted le parece que es el que está alterando más, el que va a marcar más nuestra agenda política? Señor Ferreira. Bueno, ha pasado bastante, así que es una pregunta complicada porque ha pasado varias cosas relevantes. Pero creo que lo que se podía hablar como lo más importante es esa estrategia del gobierno de acopiar grupos de interés favorables, que lo estamos viendo en estas reuniones en Palacio de Gobierno, que hay reuniones con ronderos, reuniones con organizaciones indígenas, reuniones con productores de calzado. O sea, el gobierno entra en una dinámica de captación grupo por grupo de interés, de intercambio de políticas públicas a cambio de apoyo en contra de la vacancia, ¿no? Esa nueva planteamiento estratégico del gobierno para mí sería lo más llamativo, ¿no? De acuerdo. Yo le Darío Pedraglio. De acuerdo con lo que dices, y le sumaría todo lo que viene ocurriendo en la Fiscalía, ¿no? Que creo que además es lo que motiva la estrategia del Ejecutivo de acercarse de nuevo a estos grupos sociales. ¿Para qué? Para reforzar sus bases, me parece, ¿no? Consolidar ahí un soporte. Y todo esto se explica por el tablero, cómo se está moviendo en la Fiscalía, ¿no? Las acusaciones en torno a Castillo, a todo el entorno de Castillo, la posibilidad de que la hija bueno, la hermana de su esposa sea encarcelada, los supuestos testaferros, de Bruno Pacheco. Entonces creo que son dos cosas que están de la mano y que me parece que por el corto plazo y mediano plazo pueden ser sumamente importantes y pueden afectar de forma significativa lo que ocurra en la política nacional. Lo hemos visto hace pocos minutos en Trujillo, donde se reunió efectivamente con algunos representantes del gremio de los que producen calzado, que se hayan afectado naturalmente, y ahí desarrolló la tesis de la lucha contra la delincuencia, los pequeños pero también los grandes, y los grandes que quieren protegerse y que inventan acusaciones contra mí y contra mi familia, de manera que ubica efectivamente su defensa judicial en este contexto de respaldo a los grupos que él puede conseguir y de focalizar la hostilidad contra las élites y los grandes delincuentes del país. ¿Qué papel puede jugar en este contexto la liberación de Antauro Humala? Bueno, la liberación de Antauro Humala le da a lo que se llamaría el antisistema nuevamente un líder carismático y que emocione. La salida de Castillo emocionaba a la población al comienzo. Tú veías sus mítines en la primera y la segunda vuelta en Puno y se veía multitudes de personas. Castillo tenía esa capacidad de emocionar a la población y la perdió en el ejercicio del poder. Y Antauro Humala tiene la capacidad para un sector de electores. Entonces vamos a ver un reforzamiento de las posturas antisistemas radicales y de un discurso más confrontacional y una mayor polarización política. Eso es una consecuencia casi inevitable de su liberación, ¿no? Sí, creo que mueve el espectro político, ¿no? Cuando teníamos, digamos, pre-liberación de Antauro, tenemos a un Castillo que en teoría está más a la izquierda. Ahora con la liberación de Antauro, Castillo pasa inevitablemente a estar un poco más hacia el medio. ¿Por qué? Porque en Antauro tenemos una postura mucho más radical, ¿no? Por lo menos el Antauro que recordamos. ¿Radical respecto de qué? Porque él se ha cuidado mucho de repudiar tanto a la izquierda como a la derecha. Él está, además ya está pensando también en mediano y largo plazo, ¿no? Creo que está viendo, no me quiero hacer todavía enemigos porque no sé con quién todavía me puedo aliar, ¿no? Hay que recordar que están buscando construir un partido político, pero construir un partido político en el Perú no es algo fácil, requiere recursos, requiere gente y no necesariamente lo va a conseguir. Y en ese escenario, ¿cuál es la alternativa? Lo que hizo en las elecciones del 2020, que fue unirse a un partido distinto, ¿no? En ese momento fue Unión por el Perú, PP, con Vega. Todavía está ahí, todavía puede ser. No sé si será como bien ese, pero yo creo que puede estar siendo esa la estrategia y creo que a priori no quiere hacer no quiere hacer un comentario que pueda cerrar alguna puerta, ¿no? Entonces me parece que ahí todavía está tanteando y bueno, está abierta la posibilidad, habrá que ver, de que se junte, por ejemplo,
tenemos un Perú libre que ya no está tan cerca a Pedro Castillo. No, al revés. Ha venido diciendo en los últimos días Vladimir Cerrón que si se hubiese alguna prueba sobre corrupción, ellos votarían contra. Exacto, y creo que ahí más bien una figura como Antauro puede ser útil, ¿no? Para un partido como Perú Libre, y creo que para Antauro también Perú Libre podría ser útil. Entonces creo que en esa dinámica todavía estamos en un momento de incertidumbre, ¿no? Y en ese sentido creo que Antauro también lo tiene claro y está jugando sus fichas con cuidado. ¿Qué impacto puede tener el resultado de las elecciones municipales y regionales previstas el 2 de octubre? Señor Ferreira. Bueno, veamos qué es el campo de lo posible, ¿no? Los partidos nacionales posiblemente no les vaya bien. Están suavemente desprestigiados por estas elecciones. Entonces lo que podemos esperar es una gran victoria de los independientes. Eso es el escenario más probable. Bajo esas condiciones, no podemos considerar que vaya a salir partidos fortalecidos. Por ejemplo, el APRA ganó 2 elecciones el 2002, 12 gobiernos regionales en 2002 y terminó ganando el poder en 2006. No esperaríamos que ningún partido político le pasara algo no ganó semejante. después, y en la última no ganó ningún gobierno regional, ¿no? Claro, pero lo que digo es que no esperaríamos que ningún partido político nacional entre una dinámica acumulación de fuerzas gracias a los resultados de estas elecciones regionales. Y Ni siquiera los que más candidatos tienen, como APP. APP o PU Libre. Y es el partido que es más importante ver lo que va a ocurrir en las elecciones. Porque una victoria de PU Libre en amplias zonas del país implicaría un respaldo ciudadano al movimiento, al radicalismo, ¿no? Entonces, y sería tomado por la izquierda como un mandato de radicalismo, ¿no? Entonces es muy importante para ver la capacidad de incidencia que tengan fuerzas radicales sobre la política nacional, los resultados que termine sacando PU Libre, ¿no? Ese es un indicador crítico. ¿Cómo lo ves tú, Darío, y cómo influye el hecho que hayan candidaturas de Perú Libre y no de Castillo propiamente? ¿Cómo influye eso sobre las relaciones entre Cerrón y Castillo? A ver, yo no sé cuánto interés tiene. Creo que Pedro Castillo en este momento está concentrado en sobrevivir, ¿no? Pueden ser aliados importantes los gobiernos regionales, pero creo que su foco de atención está en Fiscalía, en entablar esta narrativa que venimos conversando de que me están atacando porque yo quiero cambiar el status quo, y creo que ahí está concentrado. Yo no creo que la verdad que a Perú Libre le vaya particularmente bien en las elecciones que vienen. Me parece que están desprestigiados, creo que pueden tener algún bastión quizás, pero en general no creo que le vaya a ir muy bien, y no creo que le vaya a ir muy bien a casi ningún partido político, como bien señalado. Creo que van a ser movimientos regionales nuevamente. Y lo otro es que si uno se fija ya un poco en las dinámicas electorales en cada región, son temas regionales los que interesan a la ciudadanía y los que convocan la plataforma de los candidatos, ¿no? Los candidatos, me parece, por lo menos hasta el momento, están buscando mantenerse aislados de la dinámica nacional y más bien centrarse en temas regionales, ¿no? En temas que puedan interesar a su región. Por ejemplo, en algún momento sonó la idea de que se busque entablar el tema de la narrativa de la constituyente, ¿no? Sí. Que sea un tema que pueda anclar a Perú Libre, que sirva para hacer más nacional el asunto, y no lo vemos, no vemos que haya calentado, más bien. Se dijo que un poco en el sur, en algunas regiones del sur. Pero no pareciera, ¿no? Nosotros tenemos un observatorio regional en 50+1 y por lo que recabamos información, no es un tema que quieran, no es que estén en contra necesariamente todos, simplemente que prefieren no tocarlo en este momento, ¿no? Creo que prefieren mantenerse aislados como en una isla, ¿no? Es decir, no, acá es nuestra región. ¿Cuánto repudio hay realmente en el Perú a la corrupción? Si preguntas sobre la corrupción política, el repudio es fuerte. Es decir, robar dinero del Estado en vez de usarlo para dar agua y saneamiento a la gente, que es lo que está en discusión sobre el rol de la señorita Jennifer Paredes, ¿no? Por ejemplo, hospitales, en vez de dar salud, carretera, postas. Lo que hemos encontrado en porque hemos hecho focus group al respecto, como Centro Hueñac, y lo que hemos encontrado es que la población, más que una idea tajante de es corrupto o no es corrupto, la gente tiene una gradualidad. Este es un tremendo corrupto, este roba menos, este roba pero hace obras, es un continuo que tiene la población. Dicen, este roba pero es nuestro. O este roba pero me cae bien eso, inclusive. Se parece a mí, me representa. Entonces, o roba pero poquito nomás, o
Bueno, su familia roba, pero él no sabe que están robando. Eso es difícil de creer, ¿no? Le sorprendería saber la cantidad de gente que cree eso. Ya me hará llegar ese focus group entonces para ver tu punto de vista sobre el repudio o no a la corrupción. A ver, yo creo que si uno le pregunta al ciudadano, lo más probable es que te digas que sí, que repudia la corrupción, pero también creo que es innegable que se ha normalizado en gran medida, ¿no? Y el roba pero hace obra, que ya parece un poco antiguo, pero sigue siendo un eslogan que mucha gente creo que siente, que se ha interiorizado, ¿no? Entonces puede haber un rechazo, digamos, racional, decir que, bueno, que sí estoy en contra porque es lo que corresponde, pero en el fondo ya venimos de tantos gobiernos acusados de corrupción, con tantos escándalos de corrupción, no solo a nivel nacional, sino subnacional. Gobernadores regionales tenemos muchos que no han terminado su mandato, más de 10 que no han terminado su mandato, y ya acá es algo que es tan normal que sí creo que al final muchos ciudadanos dicen, bueno, si me trae algunos beneficios, si logra hacerme esta obra, si logra arreglarme esto, si logra solucionarme este tema... Cierro los ojos. Bueno, pues todos son iguales, ¿no? Hijos. Como todos son iguales, bueno, por lo menos este me está trayendo alguna solución. Entonces creo que es un tema muy difícil y muy complejo de discutir. Ahora, mañana hay una reunión en Lima, organizada por los gobernadores regionales, los 25. Han invitado a una serie de otras instituciones, públicas y privadas, en el Parque de la Exposición. Y tuvimos una entrevista con varios de ellos el sábado acá en RPP, y la actitud de los que más hablan, yo recuerdo el de Apurímac, por ejemplo, el de Cajamarca, el de Ayacucho, pero podemos añadir en la lista el de Cusco, Arequipa, tienen una actitud que no es para nada de respaldo al gobierno central de Lima. Sienten ellos que no los ha ayudado, y no los ha ayudado, entre otras cosas, para destrabar obras paralizadas por la corrupción. Sí, estoy de acuerdo. Creo que en un momento se pensó que Castillo podía apoyarse en los gobiernos regionales. ¿Por qué? Porque él es una persona que sale de Cajamarca, ¿no? Entonces, creo que esa era una idea inicialmente, pero en el transcurso estamos viendo que no, que no necesariamente es así. Creo que además no necesariamente comparte los mismos intereses. Como tú dices muy bien, Fernando, hay temas que están paralizados en la gestión pública. Uno, por la cantidad de cambios que ha habido en el gobierno de Castillo. Dos, por los temas de corrupción. Y tres, porque cuando hay muchos cambios y hay acusaciones de corrupción, el aparato público también se paraliza, ¿no? Muchas personas no quieren firmar nada, pues porque temen a que pueda tener repercusiones después sobre ellos. Y en ese sentido me parece que ya los gobernadores regionales no son aliados de Pedro Castillo. Tampoco no son necesariamente férreos opositores, pero creo que están en una posición más de decir, nosotros nos preocupamos de nuestra región y el gobierno ahorita no nos está ayudando necesariamente. Y creo que es una dinámica similar a lo que va a ocurrir también en las elecciones. Camilo, sobre este tema, gobiernos regionales y gobierno central de Pedro Castillo. Justo estaba pensando que el problema para Castillo es que para poder articular intereses necesitas un mínimo de capacidad de gestión. Sí. ¿Dónde te va a ayudar a destrabar esta obra? Ya, pues tiene que haber gente que sabe PMO, de gerencia de proyectos, etc. O sea, Castillo no ha podido siquiera articular intereses mediante gestión pública porque no posee el aparato gestor que le permite siquiera entrar en esa dinámica de intercambio de favores. Este es un gobierno que todavía no ha podido comprar huella. O sea, se suponía, cualquier analista político diría, bueno, la idea sería que el compra huella lo reparte entre la población rural en una red clientelar y con ese obtiene apoyo para las elecciones en octubre. Eso sería lo esperable, pero ni siquiera consigue articular esa clase de ¿Por qué hemos retrocedido como país en la representación de las mujeres en la vida política? Porque probablemente, una vez más, de estas elecciones no habrá ninguna mujer elegida gobernadora regional y probablemente muy pocas mujeres alcaldesas provinciales. ¿O no? ¿No es la previsión que tienen ustedes? Bueno, hay reglas que en teoría deberían contribuir a que las mujeres participen más y sean elegidas en mayor medida. Ya no es solo la cuota, sino también que sea intercalado, la paridad horizontal y vertical, que no me voy a meter a discutir ahorita porque es medio complicado, pero son temas que en teoría deberían ayudar y esperemos que lo hagan. Ahora bien, hay temas también estructurales, ¿no? Que no necesariamente porque yo pongo una ley va a cambiar el rol tradicional de la mujer. Tenemos menos ministras que nunca. Desde que está Castillo ahí, nunca ha habido menos mujeres ministras de las últimas décadas. Y no pareciera que eso vaya a cambiar, ¿no? Y creo que son temas que se trabajan a mediano o largo plazo y que lamentablemente son difíciles de cambiar. Y no creo que en esta elección vayamos a ver grandes cambios. Palabras finales, Camilo Ferreira. Sobre el tema de la presencia de mujeres en el gabinete es que la mayoría de los líderes de los pequeños intereses que Castillo quiere capturar son hombres. Entonces,
Eso va a sesgar el gabinete hacia hombres, porque necesita, ya de PU libre, ¿quién puede obtener? Que represente a este sector del Congreso, ¿a quién puede obtener? Entonces, la mayoría de ese tipo de líderes son hombres. Entonces, él va a tener una tendencia natural a jalar hombres a su Muchas gabinete, gracias por su presencia. Queda una pregunta para la próxima vez. ¿De dónde esta hostilidad que la izquierda y la derecha tienen contra los caviares? Tal y como veo que se ha expresado una vez más en declaraciones el señor Tello, que ha criticado a los ministros Sánchez y a no sé qué otra ministra, duramente hoy, un poco con esa perspectiva. Nos lo dirán, seguramente han hecho focus group sobre esos temas y nos lo dirán la próxima vez. Han sido dos politólogos jóvenes del Centro Wiña, que de 50+1 respectivamente, Camilo Ferreira y Darío Pedraglio, a quienes agradezco la presencia acá. Vamos a hacer una pausa y retomamos rápidamente las cosas como son.